¿Qué fue lo que te enganchó un poquito de esto? Yo creo que es un trabajo que engancha, sobre todo por la parte humana. O sea, el valor que aportas a la sociedad dentro de esta industria es inconmensurable. Y a estas personas que todavía están en laboratorio, ¿no? Del laboratorio a CRA, ¿qué pasos crees que hay que dar para llegar y dar ese salto y que no sea traumático, ¿sabes? Es un cambio muy grande de un entorno muy controlado, donde tú controlas todas las variables, a el mundo, con todas sus diferentes variables que nos van a influenciar. ¿Sigue siendo un reto? Sí, pero creo que lo importante es también que como sociedad y en el mundo empresarial se valore a las madres. No solamente se vea como, uff, es madre, va a tener otra preocupación más en su cabeza, pero todo lo que esa madre está aportando a la sociedad, que es, o sea, un nuevo ser humano. Hoy nos acompaña Cristina Jaén, Associate Director de Project Delivery de PPD, parte de Thermo Fisher Scientific. Cristina nos viene a contar cómo se trabaja un ensayo clínico de principio a fin. Además, cómo se lidera bajo presión y por qué el liderazgo humano es lo que marca la diferencia. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Laura, por invitarme y por la oportunidad de estar aquí contigo. Pues vamos a contar una intimidad a la jefe que encontré, y aquí Cristina y yo entramos a trabajar en PPD el mismo día. Así que nos conocemos hace muchísimo tiempo y somos muy amigas. Me encanta que estés aquí. Muchísimas gracias. O sea, un honor haber entrado. Hay cosas que a veces pasan por una razón y creo que entrar exactamente en una empresa el mismo día es algo que a mí por lo menos me ha marcado de una forma súper positiva y después de casi 15 años que llevamos en PPD, que la amistad siga es algo muy, muy, muy a valorar. Totalmente, totalmente. Cristina, pues vamos a empezar a retomar tus inicios, ¿no? Porque tú al final eres bióloga, has hecho un doctorado, has trabajado en ciencia básica. ¿Y cómo fue ese cambio del trabajar en un laboratorio, o sea, el biorata de laboratorio, a pasar a los ensayos clínicos? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? ¿Es cómo lo fuiste? Pues mira, la verdad es que si vamos por anécdotas, lo descubrí de casualidad. Ujú. Lo descubrí de casualidad porque yo vengo de una carrera científica, en ciencia básica, además de una carrera universitaria como biología. Después me fui a Reino Unido e hice Biomedical Science. Volví a España y empecé un doctorado. Entonces, yo sentía que me faltaba un poco la parte humana. Me encantaba la ciencia básica, me encantaba el microscopio, me encantaban las moléculas, pero quería ver mi trabajo aplicado de alguna manera a las personas, ¿no? Que al final es lo que más me gusta. Y descubrí un poco por casualidad que existía todo este mundo de los ensayos clínicos, que había un proceso súper importante también de investigación, ¿no? Que es la investigación clínica, en la que podía aplicar método científico, pero realmente de una forma mucho más, no tan básica, pero mucho más aplicada a lo que es el paciente y a lo que es hacer crecer el conocimiento científico también. Totalmente, totalmente. Yo tengo un background súper parecido porque también trabajaba en desarrollo de medicamentos, y dar el salto a ensayos clínicos es como ver la otra parte, ¿no? Vale, pues me puedo tirar años, años, años para llegar a ese medicamento, o puedo trabajar en la parte de experimentación. Eso sí que genera un cambio, y también en la forma de trabajar en esas, está menos sola, ¿no? Totalmente. ¿Y qué fue lo que te gustó? Porque podemos hablar de tu primera empresa. Tú entraste directamente como CRA, una empresa muy pequeña, que un poco tenías que hacer todo, y aún así decidiste seguir adelante. ¿Qué fue lo que te enganchó un poquito de esto? Yo creo que es un trabajo que engancha, sobre todo por la parte humana. O sea, el valor que aportas a la sociedad dentro de esta industria es inconmensurable. O sea, creo que somos unos privilegiados con este trabajo. Realmente, aunque pueda ser duro muchas veces. Y luego otra parte que me cautivó es toda la parte
de trabajo, ¿no? Del día a día, de trabajar con equipos globales, de trabajar en diferentes idiomas, de viajar, de conocer un montón de gente, de ver todo el mundo que está implicado. Yo la verdad es que empecé como CRA en Alemania, en una empresa alemana muy pequeñita. O sea, yo viajé a Alemania para mi formación y luego volví a España y abrí la oficina de España y fui la primera CRA española que tuve esa empresa. Y después, bueno, ya me cambié a PPD, pero ese año fue para mí transformador. O sea, el abrirse un abanico tan grande de posibilidades y ver también muchas partes del ensayo clínico, la verdad es que me cautivó y aquí sigo y espero seguir por mucho tiempo más porque la verdad es que me encanta mi trabajo. Qué bien, es tan agradable escuchar la parte positiva de los ensayos clínicos que a veces eso, estamos en el día a día y uno viene quemado de trabajar y no nos olvidamos el impacto que tiene esto. Así que es muy bueno, refrescante, refreshing, sería en inglés, ¿no? Escuchar a alguien contando la parte positiva y la parte buena, con que sea agotador, aunque tengamos nuestras cositas. Exacto, es así. Impresionante de cómo te seleccionó una empresa que tú no tenías experiencia, te seleccionó y encima te dieron la confianza Ujú. para abrir una oficina. ¿Qué crees tú que demostraste a esas personas para que confiaran en ti? Porque podrían haber buscado a alguien un poquito más senior y sin embargo, algo vieron en ti. ¿Qué crees que fue? Pues quizás fue la adaptabilidad. Yo venía, o sea, yo soy de una ciudad pequeña del norte de Cáceres que se llama Plasencia. Me he movido, claro, por estudios. Me fui a una ciudad más grande, después me fui a otro país, después volví, hice un doctorado. Entonces, quizás el haberme movido y todas esas soft skills, aunque no tuviera las hard en ese momento, porque yo tampoco hice máster en monitorización, creo que eso fue lo que en un principio vieron más valioso de mi perfil y luego el poder adaptarme. Y el trabajo, ¿no? También, al fin y al cabo, el trabajo duro y las ganas al principio. Y también que yo recuerdo de prepararme muchísimo esa entrevista porque era algo que deseaba hacer. Yo creo que en ese momento, estamos hablando de hace muchos años ya, el entusiasmo era era muy grande por mi parte. Totalmente, totalmente. ¿Y qué crees que mantienes hoy o que has mantenido durante todas esas fases, ¿no? Porque tú luego CREAL PTD, CTM, Project Manager, ahora Associate Director. Un poco, ¿qué crees que sigues manteniendo, que la gente sigue viendo en ti para seguir apostando por ti? Pues principalmente la curiosidad. El ser curioso al final, yo tengo un background científico muy fuerte. El ser curioso, el querer mejorar, el querer aprender. Y luego toda la parte humana, porque comentabas antes lo de el liderazgo humano, ¿no? O humanista. Para mí, el equipo y el tener siempre en cuenta que trabajamos con personas y para personas, porque el liderar equipos internacionales, globales, con un montón de stakeholders diferentes, en empresas con un componente matricial enorme, con múltiples departamentos, diferentes jerarquías, te hace que toda esa parte humana tenga que fluir y nunca puedas dejar de aprender, de mejorar, de decir qué le puedo aportar al equipo, ¿no? Porque al final el resultado de nuestro trabajo va a tener un impacto muy grande en la salud y en la calidad de vida de muchas personas, ¿no? Y eso es, yo creo que una de las cosas más importantes. Totalmente de acuerdo. Y nosotras que nos conocemos hace tanto tiempo, yo sé algo que admiro de ti, es eso, tu capacidad de conectar con gente completamente diversa y crear conexiones con todo el mundo, que eso a mí me cuesta un poco más. En cambio, a ti se te da como tan natural y generar esa joder, ¿no? Eso es fundamental, me encanta. Gracias. Me encanta, me encanta. ¿Qué recuerdas de nuestra época cuando empezamos con Sardeat y qué ves ahora que están pasando en la parte de Sardeat que la tienes bastante más cercana a mí? Pues bueno, te diría que lo que recuerdo de cuando nos conocimos fue el hacer el Clinical Foundation Program, que era un training maravilloso que nos daba PPD.
Tuvimos la suerte de que fuera face to face, 2 semanas en Cambridge, encerrados, estudiando. Además, con unos exámenes me acuerdo que bastante duros, pero bueno, aparte de eso, claro, yo toqué muy poquito la parte de los CRFs en papel. Cogí un ensayo que recuerdo de arrancar las hojas, mandar los CRFs metidos en un sobre. Tampoco soy tan mayor, pero tuve un ensayo así, mandarlos en un sobre, que las queries te llegaran, si no recuerdo mal, por fax, por correo, y tenerlas que volver a mandar es muy diferente. O sea, también creo que y había muchos menos roles. El CRA hacía muchas cosas en la época que yo empecé. Luego se ha ido especializando, sobre todo por temas de eficiencia, y ya el CRA se dedica muchísimo más a lo que es Source Data Verification, calidad de datos y manejo del centro. Pero en el momento que nosotras empezamos, hacíamos muchísimas cosas. Bueno, y más tú que creaste la oficina, mucho más. Pues, o que hace un associate director, que vendría a ser para la gente que todavía está empezando y no saben bien qué diferencia hay entre un project manager y un associate director a nivel estratégico. Pues es lo que tú dices, sobre todo lo que acabas de decir, la parte estratégica, porque ser associate director es un grado de seniority, y al final, digamos que has sido capaz de ir desarrollando tu carrera hasta un punto en el que no te dedicas únicamente a delivery de ensayo, ¿no? A decir, coordinar el ensayo de principio a fin, o desde fase 1 hasta que está listo para aprobación de marketing. Ya cuando llegas a unos grados más altos de seniority, ya participas en la estrategia a nivel, muchas veces, de portfolio para nuestros clientes. Además, yo, aparte de eso, como a veces digo que me va un poco a la marcha, yo trabajo sobre todo para biotech, que tiene una parte increíble porque son empresas muchas veces pequeñas, sin ni siquiera productos en el mercado o con un solo producto en el mercado, en la que el input de una persona senior o de un director o associate director, como en mi caso, es muy necesario, porque necesitan una guía, necesitan el pensamiento estratégico que puedas aportar, necesitan saber, bueno, tengo este producto, ¿cómo puedo hacer el desarrollo de todo esto? ¿A qué indicaciones puedo ir? ¿Cuáles son los timelines? ¿Cuál es la competencia? ¿Qué valor voy a aportar con mi molécula? Entonces, en toda esa parte ya nos metemos más cuando somos associate directors. Yo ahora mismo, en mi día a día, yo manejo un programa de 8 estudios con varios project leads que forman parte del equipo, y digamos que soy un poco como un director de orquesta que tiene esos project leads con todos los functional leads alrededor, y todo eso tiene que tener una coherencia y se tiene que hacer de la misma manera, ¿no? Porque al final estamos trabajando con pacientes, y una de las cosas más importantes es la seguridad del paciente, la calidad de los datos, que se respeten los tiempos, que se respeten los budgets, porque otra cosa que yo digo, ¿no? Nosotros estamos en la parte de la industria farmacéutica en la que se gasta dinero, porque es I+D. Se invierte muchísimo dinero en moléculas que no sabemos si nos van a dar un retorno, si realmente van a marcar una diferencia, si realmente van a ser seguras, si realmente van a ser eficaces. Entonces es un momento en el que hay que tener muchas cosas en cuenta, también en un entorno muy, muy regulado. Totalmente, totalmente. Volviendo un poquito a lo de las biotechs, ¿no? Para las que no sepan, son empresas muy pequeñas, lo que tú dices, a veces tienen algo en mercado, a veces no, a veces están financiadas por laboratorios un poco más grandes, pero muchas veces no. Y a veces hay que hacer un poco abrir los ojos y que dejen ese micromanagement, ¿no? Me acuerdo de haber trabajado con algún cliente donde quería hasta el punto y la coma del monitoring planning. Y está muy bien que haya
una persona dentro de nuestro grupo que sea capaz de decir, vale, levantemos la vista, veamos el bosque y dejemos de ver esos árboles que cuentas con empresas con mucha experiencia, con gente con mucha experiencia y en algún momento generar esa confianza. Eso creo que es algo que a ti se te da muy bien, ¿no? Genera que la gente pueda confiar en que, vale, lo que estoy diciendo es correcto y te voy a acompañar para que lo llevemos adelante de esta forma. Ha dicho algo súper importante, que al final para mí el liderazgo se tiene que basar en dos pilares, ¿no? En la calidad que tú aportas y también en la calidez humana que aportas al mismo tiempo. Ahora estaba el otro día en una charla sobre liderazgo humanista y hablaban del líder jirafa, ¿no? Que es capaz de ver por encima de los árboles, por encima de los demás animales, ver el peligro, tener un corazón enorme para poder bombear, ¿no? La sangre y poder hacer que todo el mundo de alguna forma les siga, ¿no? Entonces esa visión, ese horizonte, yo le digo muchas veces a la gente que trabaja conmigo, no podemos trabajar de forma reactiva, tenemos que trabajar de forma proactiva. Siempre tienes que ir, o sea, si ahora estás en una parte del ensayo, siempre tienes que ir pensando y planificando lo siguiente y a la vez teniendo en cuenta un montón de variables que pueden estar pasando a tu alrededor porque no estamos en un laboratorio. Exacto. Y es una cosa muy diferente de lo que yo vengo, ¿no? De la básica. No estamos en un laboratorio controlado. Esto es la vida real y cualquier cosa puede pasar. Tenemos conflictos geopolíticos, guerras, pandemias, crisis que nos afectan. Total. Entonces hay que estar preparado para cualquier cosa. Exacto. Y por otro lado, todo lo que pueda ser previsible porque tenemos esa experiencia, pues no espera que ocurra, sino también tener todas las soluciones previstas. Exacto. Es verdad. ¿Qué pensás que es importante de un CRA o un CTM que está empezando? ¿Qué habilidad crees que tiene que desarrollar para ser buenos PMs? Que no sea esto de que vamos pasando porque, bueno, llevamos X años en un puesto y tenemos que pasar al siguiente. Pues a medida que vas subiendo en escala, pues tenés que ir viendo más amplio, ¿no? También vamos dejando todo el día a día. Eso, vamos, lo que siempre digo, yo ya ni sé qué hacer en un CRA. Entonces uno se va alejando de ese día a día del CRA, pero tendrá que ir abriendo los ojos. Entonces, ¿qué habilidades tenemos que tener o tenemos que desarrollar, aprender, formarnos como para poder llegar a ser un buen PM, un buen associate director? Mira, pues para mí una de las cosas de las más importantes y que al final aprendí por mi propia experiencia es que no todo el mundo es igual que tú. No puedes esperar que todo el mundo trabaje como tú o de la misma manera. Y es súper importante apreciar los diferentes talentos que tienes dentro de un equipo y ser capaz de que todos ellos trabajen juntos. O sea, hay miles de cuadrantes de liderazgo, que si somos más inspiradores, el inspirador, el coach, el que va más a detalle, el que tiene un liderazgo, digamos, más convencional, ¿no? Que es el líder autoritario, ¿no? O te doy las órdenes. Vamos a tener, al final, vamos a tener en nuestros equipos un montón de perfiles diferentes que todos se complementan, y hay que saber con humildad, ¿no? También creo que cuanto más arriba, más humilde tienes que ser, que todo el mundo en un equipo es valioso y todos tenemos siempre cosas que mejorar, ¿no? Creo que hay que ponernos en una posición de inspirar a los demás, de ayudarles con lo que se les atraviesa un poco más, también de poder identificar dentro del equipo a qué puedo pedir a quién, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos en un momento en lo que lo más importante son los datos, pues ahí necesitaremos un tipo de perfiles diferentes a los que podemos necesitar en las fases de reclutamiento, que tenemos que intentar ser un poquito más creativos, ¿no? Porque tenemos diferentes challenges. Entonces, para mí esa es una de las cosas más importantes, abrir la mente, ¿no? Al final todos venimos de carreras muy técnicas
en este mundo en la que las hard skills es lo más importante. Nos tenemos que, según avanzamos en nuestras carreras, movernos del hard, que es fuerte y lo tenemos todos, más al soft. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Y tenés vos un plan de desarrollo? Porque, vamos, a mí no que había ninguna duda que tú vas a llegar a Website Director, ¿no? Luego de aquí sí en 3 pasos. ¿Tenés un plan fijo? ¿En algún momento tuviste un plan a donde quieres llegar? ¿O esto se fue dando un poquito de manera más natural? Pues en mi caso se dio de una manera bastante natural. Al final, las oportunidades llegan. A veces yo le digo a miembros de mi equipo, hay que esperar y no desesperar. Porque no solamente es tu valía o tus ganas, muchas veces es el momento en el que nos encontramos dentro de la industria. Ahora mismo estamos viviendo la pospandemia. Durante la pandemia se hicieron grandes inversiones de dinero en I+D, bueno, las vacunas, la industria se puso patas arriba porque había una necesidad muy, muy grande. Entonces ahora como que nos estamos recomponiendo un poco de eso y puede ser que sea un momento en el que no es tan fácil crecer, ¿no? O ascender, pero a la vez tenemos que ser creativos y nos tenemos que ir preparando no voy a decir para lo que viene, para lo que ya está aquí y cómo vamos a estar aplicando a nuestro trabajo las nuevas herramientas que están a nuestra disposición. Totalmente. Y sabes de lo que estoy hablando. Totalmente, totalmente, vamos, ahí nos vamos a meter de lleno en breve, porque es algo que me apasiona también. Em, hablamos mucho, o se habla mucho en este medio de trabajar bajo presión y tú esto lo ves, ¿no? No solo vemos nosotros, en cualquier persona en un puesto directivo, escucha y siente eso de trabajar bajo presión. ¿Tú sientes esa presión constante o eres más de decir, venga, bueno, vamos a poner un poquito de calma en la situación y ver soluciones? A ver, la presión está ahí, porque partimos de lo que comentábamos antes. Grandes inversiones de dinero, patentes que tienen una fecha de caducidad y que, claro, cuanto antes esté el fármaco en el mercado, mucho antes podemos recuperar esas grandes inversiones. Entonces, la presión en este campo siempre va a estar ahí porque tienes, aparte que es muy competitivo. Cómo tú manejas la presión es otra cosa diferente. Creo que también es muy importante, tanto con los clientes como los equipos, siempre marcar unos timelines que sean realistas y que se puedan cumplir. Y eso, los perfiles senior, la experiencia nos lo da, el saber que es una cosa realista y que no lo es. Y cuando a lo mejor no estás realista, identificar cuanto antes, bueno, puedes solucionarlo poniendo más recursos. ¿Qué necesito hacer para que estos timelines se cumplan? Porque muchas veces no es un capricho. Hay una estrategia detrás de todo esto y hay unas razones que muchas veces a lo mejor cuesta trasladar al equipo, ¿no? Y cuesta trasladar desde los puestos de alta dirección o a los, digamos, a los CRAs o a los CTMs, pero muchas veces es importante. Mira, me acuerdo cuando era CRA, que incluso daba trainings de inteligencia emocional en la oficina de España. Y me acuerdo que había uno que decía, start with the why. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer un database log? ¿Por qué hay que cerrar una base de datos en 4 semanas o 3 semanas? ¿Por qué? ¿Es un capricho? ¿O es que necesito tener los resultados para presentarlos a un congreso, que tengo un deadline? ¿O hay otro? Sí, lo que sea, exactamente. ¿Qué tan raro lo estamos viendo? Importante, muchas veces las cosas no son un capricho. Hay unas decisiones corporativas que son importantes, sobre todo para que la industria pueda seguir adelante. Totalmente. Vamos a cambiar un poquito de... Nos hablas mucho sobre lo que es ser madre, ser mujer en esta industria. Y verdad que, vamos a decir que es una industria femenina, los ensayos clínicos, pero no, a medida que vamos subiendo no se ve tanto, ¿no? Vamos perdiendo. Y es verdad que desde que nosotras empezamos hasta hoy,
las mujeres hemos abierto muchísimas puertas y muchas mujeres nos han abierto puertas a nosotras. Sí. ¿Se sigue penalizando? ¿Lo seguís sintiendo? ¿O ahora es un poco más fácil con Cataliza? Bueno, yo creo que hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. Sí que es verdad lo que comentas. Muchas han venido delante nuestro abriéndonos camino. Al final, en una posición global como la mía, en la que tienes que tener reuniones a unas horas que a lo mejor no son las mejores para conciliar, hay que buscar otras maneras de poder hacerlo. La gran suerte que tenemos es que muchas de las empresas para las que trabajamos nos permiten esa flexibilidad, ¿no? Entonces puede cada familia de alguna forma acomodar cómo tienes que hacer las cosas. ¿Sigue siendo un reto? Sí, pero creo que lo importante es también que como sociedad y en el mundo empresarial se valore a las madres, no solamente no solamente se vea como, uff, es madre, va a tener otra preocupación más en su cabeza, pero todo lo que esa madre está aportando a la sociedad, que es, o sea, un nuevo ser humano, creo que eso es lo que deberíamos pensar de una forma diferente, ¿no? Que las madres al final, durante un embarazo te cambia. Y yo creo que a mí me ha convertido en una líder muchísimo más humana y también muchas veces mucho más asertiva, ¿no? Y más eficiente. Yo siempre le digo a cualquier persona de mi equipo que se queda embarazada o va a ser madre o se va de baja maternal, la maternidad siempre suma, nunca resta. Creo que nunca resta. Puede ser complicado conciliar, lo es, no voy a decir que no, pero nos suma, tanto a nivel laboral como a nivel social y como a nivel de prioridades que ponemos tanto en esta vida que nos ayuda también a priorizar dentro del trabajo y a saber manejar mejor muchas veces a nuestros equipos. No, totalmente. Y eso que decías de al final he desarrollado habilidades que me hubiera costado más desarrollar si no tuviera, ¿no? Un hijo que me está, no sé, trabajando la paciencia o que se explico de una forma y no lo entiende y otra y otra y otra. Eso también te ayuda mucho a nivel de equipos, aunque no sean niños, pues al final tienes que adaptarte, hablar de distintas formas a distintas personas y un poco lo que decías, cada uno tiene talentos distintos. Y eso en los niños se ve muy bien y uno no trataría igual a un niño porque lo hacemos por los adultos. ¿Qué os ha hecho? Qué guay, qué guay. Pues ahora sí, si querés, vamos a hablar del futuro, del futuro de la investigación clínica. ¿Qué cambios así radicales crees que van a llegar en los próximos 2 o 3 años? Pues bueno, yo creo que aparte de la implementación de la inteligencia artificial, o sea, eso ya lo tenemos. Exacto. Ya lo tenemos. Si quien no quiera verlo, eh, en mi humilde opinión, creo que se está equivocando. O sea, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que la inteligencia artificial es como un asistente, ¿no? Es verdad. Y que nos está ayudando a resolver tareas de una forma mucho más eficiente. Lo podemos, no sé, todos tenemos en nuestras empresas Copilot, hay empresas que también nos dan ChatGPT o Gemini corporativo. Creo que tenemos que empezar a usar esas herramientas porque va a ser el nuevo quedarse obsoleto, el no integrarlas dentro de tu trabajo. ¿Qué puede ocurrir también? Que cada vez seamos más eficientes. Porque al final lo que, por lo menos la inteligencia artificial tal como está hoy en día, nos va a hacer mucho más eficientes. ¿Qué va a significar eso? ¿Podremos reducir los tiempos de ensayo? Quizás sí, que va a ser algo muy bueno, sobre todo porque vamos a estar probando menos tiempo en personas un medicamento experimental, reduciendo el gasto en I+D, que es brutal, y dando la oportunidad a todos esos medicamentos de estar a la disposición de los pacientes mucho antes. Incluso con los modelos que hay ahora mismo basados en inteligencia artificial, de docking molecular,
de probar diferentes tratamientos en modelos hechos con IA. También nos va a reducir de alguna forma la necesidad de probar en humanos cosas que no sabemos si van a funcionar bien o no, ¿no? Creo que te habrá pasado, a mí me ha pasado de ensayos que se han parado por seguridad o por falta de eficacia. Si eso nos lo podemos ahorrar, se abre un nuevo paradigma y que lo único que va a hacer es mejorar la vida de las personas. Sí, totalmente. Creo que las empresas están un poco en ese plan de vamos a incorporar la inteligencia artificial como si fuera un asistente, ¿no? Alguien que los ayuda a cortar tiempo de tareas, porque me hace un PPT más rápido, me resume protocolos, llamadas, reuniones, etcétera, etcétera. Pero en la industria, o sea, en la parte de la ciencia, de la investigación real, creo que ellos lo están usando como un aliado y que a nosotros todavía esto nos falta, ¿no? Se escucha siempre, John Hernández, que yo lo sigo mucho, dice, deja de usarlo como tu asistente y úsalo como tu colega. O sea, alguien que trabaje a tu par y avanza más rápido. Y yo creo que eso en la ciencia básica sí es algo que, primero porque ellos tienen ya más tiempo también, incorporando siempre las herramientas. Entonces lo tienen mucho más incorporado, pero a nosotros todavía es como que estamos diciéndole a la gente, esto es como cuando dejamos por el mail, ¿no? Deja de mandar palabras, utiliza el mail. Y ahora también le estamos diciendo, o sea, deja de perder tiempo con un Excel, que tienes un Copilot o a cualquier otra herramienta que te lo puede hacer y te puede analizar los datos mejores, pero que todavía no hemos encontrado ese punto clave donde no solo nos puede ayudar a ahorrar tiempo en nuestras tareas repetidas, sino a transformar la manera en la que hablamos. Creo que para eso todavía nos falta un poquito. Sí, estoy de acuerdo contigo y sobre todo creo que el mayor reto ahora mismo, porque claro, parece ciencia ficción, o sea, que tú preguntes a ChatGPT y te da una respuesta, ¿no? Creo que va a ser muy importante también con, con la inteligencia artificial la labor del SME, ¿no? Del Subject Matter Expert. Para posiciones mucho más junior va a ser un reto, ¿no? Porque tú puedes preguntar, te da un guión y dices, ostras, esto parece, jolín, increíble, mira. Pero claro, el poder leerlo y decir, esto sí, esto no ha tenido en cuenta tal. Esa parte, el criterio, exacto, el seguir ese criterio que al final está basado en la experiencia, ¿no? Creo que ahí es donde está el mayor reto, no tanto para los seniors, sino para la gente que está empezando ahora. Y ahí sí que tenemos que ver cómo podemos trabajar, ¿no? Seniors y juniors de la mano para que no se pierda esa expertise que está basada en la experiencia real, ¿no? Aunque las guías se alimenten también de datos y de experiencias reales, ¿no? Pero ahí ese punto habrá que verlo, que nos depara el futuro prácticamente inmediato, porque, vamos, desde que empecé a usar inteligencia artificial, o sea, va a pasos agigantados y cada vez tiene más y más calidad. Sí, sí, sí. Tenemos que ver un poco, es un gran reto, pero lo que creo que no debemos hacer ni las empresas ni los profesionales es cerrarnos en banda. Hay que ver la forma de integrarlo. Yo entiendo, y en este mundo que nos vivimos tan regulado, tan confidencial, que al final, claro, es investigación, es confidencial, porque los datos son muy, muy valiosos y hay que protegerlos. Entonces tenemos que ver cómo podemos aplicar la tecnología como siempre se ha hecho, porque al final esto no es lo que tú dices con el fax y el email. Exacto. Yo hace 15 años arrancando FRFs en papel. Exactamente, exactamente. Hemos cambiado mucho. ¿Qué propondrías para agilizar un poco los ensayos clínicos, ¿no? Ahora sí vamos a tener unos agentes, una guía, va a haber algo que haya, pero ¿qué crees que son esos puntos claves donde decís aquí siempre nos atascamos y esto se podría solucionar, ¿no? No sé si es en el startup o si es que los tratamientos en algunas ocasiones son muy largos. ¿Qué crees que son esas partes que podríamos ser un poquito más eficientes? ¿Te ocurre algún? Pues también ahí tenemos que ir de la mano con las agencias reguladoras. Sí. No solamente es un tema de la industria, tenemos que ver también cómo la parte regulatoria puede ser más eficiente
porque mm, y cómo podemos acortar los tiempos también por esa parte. Y, y también aplicar herramientas que nos den esa eficiencia de poder acelerar tiempos, sobre todo por lo que comentábamos antes, por no tener a un paciente sometido a un placebo durante 24 o 16 semanas, porque tenemos que seguir comparando medicamento activo versus placebo. Tal cual. Ahí es donde tenemos que trabajar. La parte regulatoria y la parte de diseño de estudio. A ver qué modelos podemos hacer que en un momento dado nos den los datos o nos den los datos de placebo y se puedan comparar y no tener que someter a un paciente a un placebo. Totalmente, totalmente súper, súper interesante. Personas que están empezando, ¿no? Vamos a dirigirnos un poco a esa persona. Si tenemos que pensar en los primeros 3 meses, 6 meses, ¿qué le dirías que se tomen con calma, ¿no? Porque esto al final es como una vorágine y en general cuando uno entra a una empresa no tiene como nosotros esas 2 semanas de picnic que tuvimos, sino que muchas veces es retense. ¿En qué les dirías que se centren y qué cosas decir, bueno, tranquilo, que, que ya llegará? Pues yo creo que es muy importante que se centren en escuchar. Que al final yo cada vez que he dado un salto en mi carrera o he tenido la posibilidad de trabajar con gente que me ha inspirado, lo que he hecho ha sido abrir los ojos, mirar, escuchar, aprender, ¿no? Ser curiosa, preguntar y no intentar dar soluciones muy rápido. Porque cuando estás empezando, todo el mundo entiende que necesitas un poquito de tiempo para aclimatarte, ¿no? Hay que empezar a andar antes de correr. Y esto lo vemos con los niños, ¿no? Entonces, yo diría, al principio, no hay que demostrar, hay que aprender, hay que tener buena disposición, hay que tener entusiasmo, hay que querer ayudar, empaparte de todo. También decir, oye, ¿necesitas ayuda con esto? ¿Necesitas ayuda con lo otro? No centrarte únicamente en el trabajo duro de CRA. ¿Qué es lo que hace el CTA, por ejemplo? No sé, cosas súper importantes en un ensayo clínico que se dejan un poco de lado, como el ITMF, que es al final lo que queda del ensayo. Cuando todo el mundo ya ha terminado, lo que queda es un archivo que deberíamos ser capaces de volver y decir, bueno, ¿qué pasó en este ensayo clínico? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿No hicimos? ¿Cómo se hizo? ¿Teníamos todo lo necesario? Pues es mi consejo, no solamente para quien empieza como CRA o CTA en la industria, sino también cuando vamos cambiando, ¿no? De una posición a otra. Sí, eso siempre que viene la gente estresada porque se cambia de puesto, digo, date 6 meses. O sea, no quieras resolver todo, date 6 meses, ¿no? Y sí que recuerdo esos cambios grandes de ser de ACTM, de estar viajando todo el tiempo a estar en mi casa, que dije, ay, qué respiro, qué alegría. O sea, cuando pasé a la parte de finanzas, pues todavía más, qué respiro, venir a otro ritmo. Entonces, date 6 meses para adaptarte a esto, que al final hay tiempo, o sea, no nos corre nadie, quiere, sobre todo cuando somos jóvenes y los que son ansiosos como yo, pero mucho más tranquila, Sí. que queremos resolver todo ya y mañana ya ser el presidente casi de la empresa, ¿no? Da tiempo. No, al final, mira, todo lleva, porque creo que es una industria donde hay muchísimas oportunidades. Yo por lo menos lo he vivido así, ha sido mi experiencia. Entonces, creo que si hay ilusión, hay ganas de seguir aprendiendo, de seguir haciendo cosas, de no limitarte, ¿no? A lo que es tu posición. O sea, esto es lo que dice mi job description, pues yo de aquí no salgo. Creo que seguir teniendo como esas ganas de seguir aprendiendo es lo que te puede ir llevando a más cosas. Bien sean movimientos hacia arriba, bien sean movimientos laterales, bien sean cambios de compañía o lo que cada uno quiera hacer. Totalmente. ¿Cómo se va construyendo ese liderazgo visible, ¿no? Porque vemos que hay muchísima gente que es súper trabajadora. Y esto lo sabe uno de compañeros que tú dices, una persona súper válida, súper trabajadora, pero va muchísimo más lento
que alguien que es capaz de posicionarse. Y tú, sin embargo, no tienes el típico perfil de, vamos a decir, el que va y se vende. Sería más como yo, ¿no? Yo tengo un perfil donde todo el mundo siempre escucha y sabe lo que están haciendo, pero tú tienes ese perfil de liderazgo muy visible, sin esa autopromoción constante que tampoco es necesaria. Entonces, ¿cómo se construye eso de si estoy trabajando, la gente, estoy generando esa credibilidad, la gente me escucha, pero no necesito hacer ruido? Pues yo creo que lo que comentaba antes, ¿no? La parte de la calidad de mi trabajo. Yo recuerdo una de mis people managers cuando yo era CRA. Tú no te preocupes, Cristina, que tu trabajo habla por ti. Eso también yo he aprendido que eso, cuando estamos hablando de roles juniors, es verdad, y por ahí te llegan las oportunidades, pero ya cuando vamos subiendo un poco, hay que dar algo más. Y yo creo que mi tipo de liderazgo, digamos que es un poco más cálido, ¿no? Está un poco más basado en las conexiones, en el respeto, ¿no? O al cliente, o el ponerme en su lugar, escuchar sus necesidades, dar soluciones, el networking, que también es muy importante. O sea, creo que se puede hacer networking de muchas formas diferentes. O sea, hay personalidades y personalidades, hay gente que es muchísimo más directa, entra en una sala y dice, hola, este soy yo, hago esto, tal, y hay personas, a lo mejor como yo, que somos un poco más tímidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que esa calidez y esa escucha a lo que necesita la otra persona, a lo que necesita el cliente, qué es lo que se va a hacer, te llega a que en el momento que tú vas a hablar, den una solución, que la otra persona diga, confío en ti. Y como confío en ti para que puedas subir, para que puedas llevar este portfolio de estudios, para que puedas llevar el desarrollo de esta molécula, o incluso para que puedas traer más business a la compañía y nuevos ensayos, nuevos proyectos y nuevos clientes, ¿no? Entonces, creo que era lo que hablábamos de los diferentes tipos de liderazgo, y yo definiré el mío, ¿no? Calidad y calidez, Totalmente. que es un poco al final también mi personalidad, ¿no? El querer hacer bien las cosas, entendiendo qué es lo que se espera de mí y qué es lo que se necesita. Y luego toda esa parte estratégica que me encanta. O sea, me parece la parte más divertida de nuestro trabajo. O sea, toda esa visión estratégica que digamos que para mí es como la salsa de cada día, ¿no? Dentro del delivery hard de tiempos, presupuesto, datos, pues esa parte estratégica, ¿no? Esa visión jirafa. Exacto. Levantar un poco, ¿no? Vale. Pues súper interesante. Volviendo a esto del networking, porque en nuestra industria no es algo que se escuche mucho y sin embargo, preparando las entrevistas y hablando con gente, pues todos los que han llegado a puestos de dirección y de manejar equipos y portfolios, pues todo el mundo habla de la importancia del networking. Parece que no se ve. ¿Tú cómo has ido buscando esa gente que te ha apoyado, que te ha abierto puertas? Porque sí, vamos a decir que entre comillas, cuando entramos en TT tuvimos suerte de un buen people manager, ¿no? Sí. Tu primer manager, que es el que nos posicionó, nos ayudó a crecer. Pero esa suerte, no sé, o sea, no siempre es suerte o es uno. O sea, apoyaba a todo el mundo o apoyaba solo a la gente que creía, ¿no? Que a veces entra el biópico de síndrome de impostor. Total. Yo creo que es uno, ¿eh? Y siendo yo una persona que muchas veces ha sentido ese síndrome de la impostora, pero recuerdo que, por ejemplo, cuando era CRA, el ofrecerme, ¿no? O sea, recuerdo que había un problema en Reino Unido, no había CRAs y tal, y decir, yo voy, y ofrecerme y decirle a mi people manager, ahora, oye, a mí no me importa, yo voy. Y todo el mundo decirme, sí, por supuesto, y recordar, digo, madre mía, pero es que tenía un centro en Londres, es que el vuelo a Londres son 1.000 euros, me van a decir que no. Pero claro, es que, a ver, yo tenía 30 años o ni siquiera.
Pero es que, claro, luego te das cuenta, es que era un corte de base de datos. ¿Cómo te van a decir que no con un fármaco de aprobación de marketing? O sea, vete por favor, Claro, claro. vete por favor y revisa esos datos, que es lo importante, ¿no? Entonces, tu predisposición hace mucho. Y luego también aprovechar las oportunidades. Yo trabajo de forma remota, soy home base, trabajo desde casa, pero también es que no te dé pereza el decir, tengo una oportunidad de ver al cliente o de una reunión con el senior leadership. Pues decir, bueno, venga, voy a salir de mi casa y voy a ir a la oficina, voy a hablar con esas personas, voy a ver qué tienen que contar, voy a ver en qué puedo ayudar, qué puedo proponer. Y lo mismo con los clientes. Pues un viaje a la otra parte del mundo, un montón de horas de aeropuerto, tener que coger un vuelo un domingo. Hombre, mm, puede ser cansado, pero es súper importante porque el poder estar con las personas con las que tienes que trabajar cara a cara hace mucho, ayuda mucho y luego hace que el trabajo fluya mucho más fácil. Yo he tenido algunos momentos, la verdad es que pivotales en mi vida. Bien sea por las personas que tenía encima mío, ¿no? Y que han confiado en mí y que me han mentorizado y que han sido mis coach, o en otros momentos porque yo he sentido la necesidad de hacer otras cosas diferentes y, y de prepararme, ¿no? Para poder dar un salto. Eso, ¿no? Prepararte, exacto. Cuando empiezas a vivir y te gustan ellos, Ujú. prepararse. Me acuerdo cuando volví a eso de mi viaje alrededor del mundo, que llego y tú, pues me tengo que ir, no vamos a decir país ni cliente ni nada, porque ahora estoy manejando de esta manera a un cliente global Sí, y me reúno con él todos los meses. Dije, qué pedazo de oportunidad. Y sí. no me extraño para nada que se lo hubieran ofrecido a ti, ¿no? Que había muchísima más gente que hacían mi cliente importante para nosotros. Podría haber sido cualquiera, pero tú crees que en ese momento era CTM Sí. y aún así ibas mensualmente, digo, esa es confianza absoluta para trabajar, para mandar a alguien ciegamente a un cliente tan importante y que, vamos, que no era, no estábamos todavía en puestos de superliderazgo, era apenas un CTM, eso, bueno, háblame bien de ti. Sí, me acuerdo, sé a lo que te refieres perfectamente, que fue una época estupenda y que disfruté muchísimo poder trabajar para un cliente tan potente dentro de la industria, que claro, el poder ver cómo se trabaja prácticamente desde dentro, porque yo era una especie de, no, prácticamente sí, como un FSP, trabajaba con gente del cliente, mano a mano, lideraba un equipo del cliente también. Entonces aprendí muchísimo y recuerdo que esa oportunidad me vino o sea, porque conocí a una persona en otro momento, en una vid, que pensó en mí, dijo, yo creo que esta chica podría hacerlo bien. Y recuerdo que cuando me llamó y le dije, no sé, lo tengo que ver con mi tu hermana, y me dice, no, 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 Cristina, te estoy preguntando si te apetece. O sea, la decisión está tomada. Si tú quieres, Lo puedes hacer. lo puedes hacer. Impresionante, impresionante. Y esos son pequeños desvíos, digamos, que no serían lo normal y como lo has hecho, pero muchas veces hemos hablado y le has contado. El hospital tal me invitó al congreso de Juan y a Cristina estas cosas se pasan las terrazas como el hospital. Te invitan. Sí. No, No, cierto. Creo que o sea, el networking no solamente es hacia arriba, es hacia todos los lados. Es hacia todos los lados. Y es verdad, sí, es una cosa importante, ¿no? El poder, para un CRA, la relación con el centro es muy importante. No podemos ser, un CRA no es un auditor que va ahí y le dice, dame, que yo mira a ver si lo has hecho bien o no. Creo que hay que facilitar y esa facilitación de su trabajo, ¿no? De decirle, oye, mira, mm, por supuesto que la calidad es lo más importante, porque cuando eres un CRA, la calidad de los datos y la seguridad del paciente es lo más importante, es lo más importante para ti. Pero también, cómo tratas a las personas, eso es una decisión personal. Y sí, eso te abre puertas a hacer cosas como ir a congresos o como dar una charla de formación
A un equipo investigador también. Sí, no. Que hay muchas anécdotas de cosas que han ocurrido y que luego otra gente no tiene acceso, ¿no? Pues bueno, vamos a ir cerrando, pues esto te nos va a quedar eterno, pero es una parte que es el Mentoring Express, lo que te voy a dar, te das unas preguntitas y más o menos en 30 segundos para que las respondas, ¿vale? No. Muy bien. ¿Qué hace en su día a día un Associate Director? ¿Cómo es tu día a día en general? Pues tiene muchísimas reuniones. Mi favorito. El 60% de mi tiempo son reuniones. Em, el 47 o así son resolver problemas. Y el resto, 3%, es estrategia. Ok. Por lo menos en mi día a día. En tu día a día, al final. Eso puede variar dependiendo del momento del estudio, de si tengo reuniones presenciales o tal, pero, Ay, pero es así. muy increíble, muy bien. Liderar bajo presión. ¿Qué 3 reglas de oro? Vamos a decir las 3 reglas de oro de Cristina para cuando tenemos que liderar bajo presión, que no romperé. Liderar la supervisión, pues yo diría asertividad, comprensión y empezaría mejor por análisis del momento. ¿De dónde viene esa presión? Vamos a analizarlo. Asertividad. ¿Qué tenemos que hacer? Pero además, ¿qué tenemos que hacer desde un punto de vista asertivo? No buscar culpables o decir, es que tú... No. Vamos a, vamos a decir, venga, tenemos este problema que tenemos que solucionar. ¿Cuáles son las soluciones? Y vamos a llegar a un consenso y vamos a hacerlo juntos. Eso sería lo que... Muy bien, ¿Cómo manejaría yo la presión? muy bien. Y a estas personas que todavía hacen laboratorio, ¿no? De laboratorio a CRA, ¿qué pasos crees que hay que dar para llegar y dar ese salto y que no sea traumático, ¿sabes? Es un cambio muy grande porque lo que hemos hablado durante la entrevista, ¿no? Pasamos de la boyata de un entorno muy controlado, donde tú controlas todas las variables, a el mundo, con todas sus diferentes variables que nos van a influenciar. Entonces, la mente abierta, ganas de aprender, ganas de hacer cosas diferentes. Según está la industria, pues probablemente hay que formarse hoy en día porque es un cambio muy grande y cada vez hay menos oportunidades de formación dentro de las empresas. Entonces, muchas veces es necesario pues hacer un máster, buscar una buena formación fuera que nos pueda ayudar a abrirnos eso un poco la mente y a ver qué es lo que es necesario dentro de la industria y dentro de los ensayos clínicos. Muy bien. Eh, ¿Cuáles crees que son los KPI hoy que más importan a la industria? Em, pues sobre todo, si vamos en KPIs medidos, eh, tiempos, Pues estamos. tiempos, budget, sobre todo porque hay partes de los ensayos que todavía son un bottleneck bastante grande, entonces los tiempos afectan al budget y viceversa, pero no solamente, digamos, los KPI hard, ¿no? De datos, tiempos, dinero, sino también creo que hoy en día tenemos que hablar de cómo tratamos al equipo, cómo tratamos a los clientes y cómo todo eso se traduce en la calidad del trabajo que estamos llevando a cabo, ¿no? Sí. Muy, muy de acuerdo. Muchas veces hablamos de calidad, calidad, pero luego no lo tras. O sea, lo pensamos que la única calidad es la calidad de los datos, pero no, luego hay calidad en las relaciones, calidad en los diseños, o sea, hay muchísimas otras. Sobre todo porque un equipo contento es un equipo que es capaz de deliver something, ¿no? Y un equipo unido que es capaz de trabajar juntos. O sea, eh, para mí lo más importante también porque nosotros estamos en una CRO, mm, el equipo es todo. O sea, cuidar a tu equipo y que la gente también se sienta
valiosa, que sienta que tiene oportunidades. Para mí, de las cosas más importantes de haber podido llegar a esta posición es la posibilidad que me da de ayudar a otra gente, que son mis yo pasados, ¿no? Poder tener, es que eso es un privilegio enorme. Cada vez que alguien de tu equipo tiene una promoción, no tan importante que estoy consiguiendo yo, ¿no? Como Crispina, sino que está consiguiendo mi equipo. Eso debería ser uno de los principales KPIs de medida en una sociedad y la historia. Totalmente. Pues nada, cerramos con esta conclusión que es súper interesante, válida y creo que muchos estarán de acuerdo contigo. Muchas gracias, Chris, por venir. Yo me quedaría hablando horas, pero esto hay que publicarlo. Así que nada, mil gracias por venir. A ti, Laura. Bueno, y si te ha gustado, recuérdate darle a suscribir, al like y a compartirlo con otras personas que estén en la industria y que les pueda parecer interesante. Gracias.